Y seguimos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, llevándoles todas esas noticias desde el Gobierno Nacional. Y hoy nos acompaña la doctora Paula Gaviria, ella es la alta consejera para los derechos humanos aquí en la Presidencia de la República, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola. Buenos días, Karen. Bueno, empecemos contando. ¿Qué sigue para el país? Con más esperanza, inyección de optimismo, ¿qué sigue para todos nosotros? Sí, Paola, es un gobierno, un país que ha venido trabajando por sus víctimas, que ha venido trabajando por los derechos de toda la población y ahora claramente con mayor esfuerzo queremos aprovechar este momento en donde hay un llamado, no solamente del presidente Santos, sino de muchos colombianos y colombianas, un llamado a la unidad, un llamado a continuar, pero unidos esta vez. Sorprende que en un país con tantas víctimas pues todavía haya tanta indiferencia. Sorprende que no todos los colombianos se hayan volcado a las calles a votar en estas elecciones y creo que es a ellos a los que tenemos ahora que convocar. El llamado del presidente es a convocar. Yo siento que el gobierno y el Estado en general tiene que ser un gran oído sí, para escuchar todas esas voces que a veces sienten que no están incluidas. Es el momento de oírnos todos, de escucharnos y de hacer tal vez un camino más incluyente donde podamos tener una paz probablemente más fortalecida, sí, que es un poco el llamado que hace el señor presidente. Bien, consejera, sabemos que durante todo este proceso, estos 4 años de negociaciones en La Habana, las víctimas siempre han sido el centro de la solución del conflicto y en la jornada histórica del domingo también vimos que en algunos de esos sectores, o mejor regiones en donde más ha golpeado la violencia, todas esas víctimas fueron a las urnas y le dijeron sí, le apostamos a la paz. En Colombia es ese llamado el que sigue, ¿no? Sí, yo creo que a Colombia, lo hemos dicho ya en este programa antes, le falta escuchar más a las víctimas. Esas voces de personas que han sobrevivido a tantas afectaciones, a tanta indiferencia también, salieron y votaron de manera contundente y nos dieron de alguna manera un mandato al resto de los colombianos diciéndonos que la paz y el fin de la guerra es lo que ellas quieren. Lo hemos dicho en muchos escenarios, lo ha dicho el señor presidente, las víctimas no quieren que a nadie le pase lo que a ellas les pasó. Y lo que creo es que hay una gran oportunidad de seguir trabajando por las víctimas. El presidente, y eso lo reconoce el mundo entero, Ban Ki-moon, el 26 lo dijo en su discurso, dijo, esto empezó con una ley de víctimas en el 2011. Él vino a sancionarla y él dijo, la génesis de la paz, el inicio, la primera piedra de la paz fue la ley de víctimas. Es un país que reconoce a sus víctimas y que claramente va a continuar reconociéndolas y reparándolas. Pero además de eso, las víctimas, y también lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, han sido ese ejemplo de reconciliación. O sea, ellos que han sido los que han vivido directamente la violencia en el campo, con sus familias, han logrado perdonar. O sea, que qué mayor ejemplo que ese para todos los colombianos, que sí podemos salir adelante y podemos perdonarnos. Sí, lo primero fue cuando ellas tomaron la decisión de ir a la mesa de conversaciones hace un año a contarle a las partes cuáles habían sido sus afectaciones, sus sufrimientos, pero también hacer propuestas. Lo siguiente que ha venido pasando es las expresiones que son realmente muy conmovedoras de las víctimas. Hace un año, casi un año en Bojayá, en diciembre del 2015, un acto profundamente simbólico y conmovedor por parte de las víctimas, donde ellas reciben el ofrecimiento de perdón por parte de las FARC, más recientemente el acto simbólico de entrega de las FARC de este Cristo destruido, pero también las víctimas del barrio obrero, de la Chinita en Apartado, 35 muertos hace más de 20 años, las FARC piden, ofrecen el perdón y las víctimas lo reciben con una dignidad, con una grandeza, que yo creo que eso además hay que contarlo en los colegios, hay que contarlo en el barrio, hay que contarle a los colombianos de a pie que hay gente que tiene dignidad y que persiste a pesar de todo lo que les pasó. Consejera, y también resaltar el episodio también de perdón y reconciliación con los familiares de los diputados del Valle, ¿no? Claro, tal vez estaba hablando de los que conozco porque estuve en esos, pero fue profundamente conmovedor y le ha dado la vuelta al mundo el testimonio de Fabiola Perdomo, esa grandeza, esa claridad, es como si adquirieran una visión de la vida, una humanidad que está por allá metida y que el sufrimiento logra sacar como unos sentimientos de
de grandeza que claramente Colombia tiene que tener más en cuenta y tenemos que oír a otras víctimas. Hay víctimas que están pronunciándose, a mí no me dejan de llegar al chat mensajes de organizaciones de víctimas en todo el país que inclusive, les digo, mucha gente ha sido asesinada en estos 50 años por buscar la paz. Hay unos mártires de la paz de alguna manera que hoy están diciendo, por favor, continuemos ese bilateral, por favor, continuemos los esfuerzos para finalmente llegar a un país definitivamente sin guerra. Estos actos públicos en los que las FARC piden perdón, ¿hacen parte de lo que se acordó en La Habana? Sí, las víctimas nos habían dicho desde los 4 años y medio, casi 5 ya, que lleva la implementación de la ley, que para ellas lo más importante, más allá de la verdad, de la justicia, la reparación, es el reconocimiento. Sí. Que reconozcan quienes causaron los daños, que efectivamente los causaron, que a esa persona no les pasó lo que les pasó porque en algo andaba, porque algo había hecho, no es culpa de la víctima lo que le pasó. Sí. Hay que dignificarla, hay que reconocer que eso nunca debió haber pasado. Entonces, uno de los puntos del acuerdo sobre reparaciones tiene que ver con el reconocimiento público, solemne de responsabilidades, y eso es lo que ha venido pasando y creo que tiene que seguir pasando a lo largo y ancho del país. Muy bien, Paola y consejera, y a todos los televidentes los invitamos a ver a continuación las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de conocer los resultados de la jornada histórica del pasado domingo 2 de octubre. Esto fue lo que dijo el mandatario. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Muy bien.
También veamos ahí ese gran mensaje que nos deja el presidente Juan Manuel Santos, además de buscar oportunidades de cada situación, sobre todo no desfallecer y no rendirse, y así es como estamos todos los colombianos llenos de esperanza, porque seguimos adelante. Y yo quería preguntarle justamente eso, ahora en este nuevo momento por el que pasa la paz, ¿las víctimas siguen siendo, como han sido, el centro en todo este proceso de negociación? Sí, Paola, en Colombia pasó algo, como decíamos antes, y fue que empezamos a atenderlas y a repararlas antes. El presidente fue muy valiente, porque él dijo, me comprometo con las víctimas aún en medio del conflicto, y nadie en el mundo había reparado en medio del conflicto. Colombia ya llega a 700.000 personas que han sido indemnizadas, casi 400.000 que han sido atendidas en su salud emocional, 400 procesos de reparaciones colectivas, muchísimas hectáreas restituidas. Es decir, es una política pública que continúa en un escenario en donde además sin conflicto en términos de cese bilateral, pues hay una posibilidad que está dando ya de retorno de campesinos a sus tierras. En fin, hay una sensación también para las víctimas de oportunidades enormes, pero claramente el compromiso es ese, es un país con muchísimas víctimas, 14% de nuestra población víctima del conflicto, y víctimas que, como decíamos, le dijeron sí al fin del conflicto, víctimas que están ahí pendientes para seguir aportando a la paz. Bien, consejera, cuando una víctima acude por ejemplo, al gobierno nacional para poder ser restituida, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿cómo es este proceso y qué recibe esa víctima, por cuánto tiempo? Como usted lo mencionaba, es una reparación, por decirlo de alguna manera, económica, pero también emocional, que digo yo, o tal vez pensaría que es lo más importante, ¿no? Sí, lo primero es eso, lo que ya habíamos dicho con estos actos, pero también el Estado lo que ha venido haciendo es reconociendo a las víctimas. Hay un registro único de víctimas que nos han dicho muchos países expertos en estos temas y académicos, que es el registro más sólido de víctimas en el mundo. Un registro que tiene ya 8 millones de personas afectadas por el conflicto. Lo primero es ese, reconocerlas como víctimas, acto administrativo de reconocimiento como víctimas. Lo segundo es revisar cómo están el resto de sus derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a los ingresos. Los desplazados en Colombia se han empobrecido, se han aislado de las dinámicas sociales, económicas. Hay que restablecer esos derechos. Pero tercero, también hay que hacer todo un proceso de recuperación emocional. El sufrimiento de las víctimas, el sufrimiento de muchísimos colombianos, el Estado tiene que atenderlo, y efectivamente lo ha venido haciendo. Y viene entonces la parte compensatoria de la reparación, una indemnización, una restitución de una tierra, la verdad, obviamente todos los escenarios para que se haga memoria, para que se sepa qué pasó, la búsqueda de los desaparecidos. Esto es algo muy importante también que se logró como un gesto anticipado de los acuerdos, fue iniciar un proceso acelerado de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Colombia tiene ya casi 47.000 personas desaparecidas, uno de los países con más desaparecidos en el mundo. Encontrar, saber qué pasó con esos seres queridos hace parte también de la reparación. Y además que es importante para ellos saber dónde quedaron sus familiares. ¿Qué pasó con ellos? Exacto, y ese esfuerzo no se puede perder. Yo creo que esa articulación que estamos teniendo desde las instituciones, ese trabajo con las familias, con las organizaciones, es muy importante. Una Colombia que encuentre y que sepa qué pasó con sus desaparecidos es una Colombia que también construye paz, y eso es muy importante para ellas. Y también hemos visto, en eventos, a las víctimas también se les entrega esa oportunidad para que inicien con proyectos productivos, o sea, va como una estrategia que vincula también a otros ministerios para que ellos retomen su vida, porque digamos que les entregan recuperan su territorio, su tierra, pero también la posibilidad que inicien una nueva vida con un proyecto productivo. Sí, Paola, se habla de la reparación transformadora, es decir, cómo no volver al estado anterior en el que se encontraban estas víctimas, que eran circunstancias muchas veces de vulnerabilidad. Es decir, cómo aprovechar lo que ellas ya tienen, porque ellas no lo han perdido todo, ellas han mantenido su capacidad de salir adelante, de empuje, su creatividad, su emprendedurismo, etcétera. Entonces muchas víctimas inclusive dicen, yo ya no soy víctima, no me diga que soy víctima, yo me considero empresaria, o yo me considero artista, o yo me considero trabajadora. Es decir, esa mentalidad también, esa cultura que la víctima nos inspira al resto de colombianos en torno a la posibilidad de transformar su vida y la de los demás a pesar de la guerra, es realmente muy inspiradora, y es el objetivo del Estado colombiano.
Muy bien, y precisamente usted está hablando, consejera, de transformar la vida a través de la paz, y le cuento que el domingo, luego de conocer los resultados de esa jornada histórica, miles, o mejor cientos de jóvenes llegaron aquí a la Casa de Nariño para seguir expresando su respaldo al proceso de paz, y estos son los testimonios de jóvenes colombianos que están llenos de esperanza y optimismo. Los jóvenes permanecieron unos minutos más afuera de la Casa de Nariño manifestando su apoyo a la paz a viva voz. El presidente va a tener la gallardía de continuar y acá lo estamos apoyando. Jóvenes que apoyamos para que no se derrame una gota de sangre más en mi pueblo y en mi patria querida. Saldremos al frente a defenderlo, presidente, y a defender la paz, que nos pertenece a nosotros, las nuevas generaciones. Nosotros vamos a heredar la paz y la vamos a seguir defendiendo con el alma y con el corazón. ¡Con el alma y con el corazón! ¡Que viva la paz! ¡Colombia sí! ¡Por Colombia sí! Somos un solo país y debemos y tenemos que demostrarle al mundo, a la comunidad internacional, de que podemos. Los que no están de acuerdo hoy, que nos den las razones. Y así podemos construir una paz verdadera y duradera. No merecemos seguir en guerra. Creo que Colombia necesita una oportunidad y era el sí a la paz. Apoyamos al presidente, no lo vamos a dejar, aquí estamos con él y no lo vamos a, incondicionalmente estamos apoyándolo. Sigamos adelante porque vienen cosas mejores y seguramente con un poco más de pedagogía vamos a lograr un consenso más fuerte en torno al sí. Pero el mensaje que le digo al presidente es, señor presidente, siga adelante, no baje la guardia, busquemos la paz. Lo que hoy se perdió era la cuota inicial para la paz. El presidente Santos entró a Palacio con la seguridad de que la búsqueda de la paz es la decisión correcta para que los jóvenes, como los que vitoreaban su nombre, puedan disfrutar de un mejor país. Muy bien, y veamos ahí esas voces de nuestros jóvenes colombianos que se han unido y que han manifestado cuál es su opinión, cuál es su apoyo, como nunca antes, en torno al tema de la paz, porque digamos que los jóvenes no han vivido tan de cerca el tema de la violencia, pero aún así sí quieren un país en paz, no son indiferentes a lo que está viviendo el país, doctora Paula. Paula, sí la han vivido. Las estadísticas dicen que un porcentaje muy alto, 25% del registro de víctimas es población joven. Es decir, sí hay una afectación y muchas personas que hoy son mayores fueron victimizadas siendo jóvenes. Sin embargo, creo que este llamado de los jóvenes hay que oírlo. Creo que lo que ha pasado desde el domingo, sé que llevan 2 días manifestándose en el Parque, en la Soledad, los jóvenes. Sí. Ayer vi muchas fotos de ellos reflexionando, ayer hubo otra reunión, varias reuniones en Bogotá. Sé que en las universidades los profesores ayer, por lo menos en Bogotá, pusieron como tema de la clase qué pasó el domingo, qué pasa con las votaciones, qué valor tiene, qué rescatamos de quienes dijeron no, por qué dijeron no, en fin, unas reflexiones que creo que son las que tenemos que hacer todos como país, pero que venga desde los jóvenes, creo que es inspirador, creo que es lo que nos tiene que motivar a seguir adelante, y estos jóvenes tienen que motivar a otros muchos jóvenes, sí, que creo que todavía siguen indiferentes, porque también es cierto que a muchos no les ha tocado el conflicto y lo han tenido que ver es por televisión y han empezado a saber de eso muy recientemente, no crecieron realmente con las épocas más duras de violencia en Colombia. Bien, consejera, quiero devolverme un poco a la jornada histórica que se vivió este domingo 2 de octubre, y llama la atención el caso de Bojayá, que fue una población que pues víctima de la violencia, pero que a pesar de todo creo que el 97% de la población le dijo sí a la paz, ¿no? Sí, efectivamente, Karen, 96 algo por ciento. Usted tiene las cifras, 96, vino preparada. 96% de la población de Bojayá le dijo sí a la paz, una población tal vez la masacre más grande de la historia de Colombia, 79 muertos, muchísimos heridos, todavía gente con secuelas, no solamente psicológicas, sino físicas, de ese 2 de mayo. Pero zonas del Cauca, por ejemplo, la gente de Caloto, de Cajibío, de Toribío, la gente de Silvia, Cauca, los Misac, los guambianos, los Nasa, en Barbacoas, en Tumaco, Turbo, San Vicente del Caguán, en La Macarena, el Valle del Guamués, en Putumayo, Nitú, Apartado, todas zonas en donde ha habido masacres, en donde ha habido desplazamientos masivos,
procesos de gente que finalmente se ha unido. Son comunidades también muy unidas, que no vienen trabajando estos temas recientemente, que vienen trabajando estos temas hace mucho tiempo y que han resistido, que han sobrevivido y que son ejemplo de persistencia para el resto de los colombianos. Otro tema importante también es, desde la Alta Consejería de Derechos Humanos, el tema de las mujeres, que también fueron muy importantes y eje central, esos derechos de las mujeres que también fueron un poco vulnerados, pero las vimos a ellas también en un capítulo de La Habana, hablando y reconociendo y agradeciendo cómo se había reconocido lo que pasó con ellas, pero el valor que se les da ahora. Sí, claramente las mujeres son uno de los grupos sociales más afectados por el conflicto. El cuerpo de las mujeres ha sido botín de guerra. La violencia sexual en Colombia es algo que creo que todavía no tenemos en nuestra cabeza sus dimensiones. Más de 15.000 personas ya registradas en el registro único de víctimas como víctimas de violencia sexual. Y en general, mujeres que sobrevivieron, que tuvieron que enterrar muchas veces a sus compañeros, a sus hijos. Mujeres sobre todo son las que están buscando a los desaparecidos. Sí. Realmente la inspiración que tenemos en las mujeres, la capacidad de ellas de organizarse, de proponer, sí, en las conversaciones hubo varios momentos donde organizaciones de mujeres propusieron. Últimamente hemos visto unas grandes movilizaciones. Y creo que esa voz de las mujeres tiene que seguir siendo escuchada y también la voz de las mujeres no organizadas. Creo que hay que hacer un llamado a esas otras mujeres que a veces están en su casa, que no tienen tiempo tampoco de organizarse para salir a exigir sus derechos, pero que están ahí resistiendo, criando a sus hijos, sacando adelante su familia. Con ellas tenemos que seguir trabajando. Muy bien, y a las 7 de la mañana, 38 minutos, les cuento que, bueno, ya ahorita vimos a todos esos jóvenes que llegaron aquí a Palacio de Nariño a expresar su respaldo al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues imagínense que el presidente a esa hora de la noche salió aquí a la puerta principal de la sede presidencial y esto fue lo que le dijo a los jóvenes de Colombia. Buenas noches. Al terminar la alocución televisada en la que el presidente Juan Manuel Santos reconoció los resultados de la jornada electoral, en la entrada de la Casa de Nariño se escuchaba a jóvenes vitorear consignas a favor de la paz. ¡Y un paso atrás! ¡Queremos la paz! ¡Y un paso atrás! ¡Queremos la paz! Las voces se escuchaban cada vez más fuerte y fue en ese momento cuando el jefe de Estado, entusiasmado, salió a su encuentro. Yo les garantizo que esa paz la vamos a conseguir. Con estas palabras, el jefe de Estado recibió al centenar de jóvenes que gritaban. E inclusive, como lo acabo de decir, la vamos a conseguir con más fortaleza. Los jóvenes lo recibieron con el cariño y la admiración que profesan por quien ha entregado todo por la paz. Les agradezco de corazón esta presencia de ustedes aquí. Me refuerza mi ánimo, me llena de ilusión. Ustedes son los jóvenes, esta paz es de ustedes. Había lágrimas de emoción entre los asistentes y el mandatario entonces les dio un parte de tranquilidad. No nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante buscando esa paz, consiguiendo esa paz. Ellos ondeaban banderas blancas y lucían resplandecientes las palomas de la paz en sus pechos. Y sigamos adelante. Les agradezco de corazón su presencia aquí. Muy bien, veíamos allá al presidente Juan Manuel Santos dirigiéndose a esos jóvenes que llegaron hasta acá, hasta la Casa de Nariño a altas horas de la noche a expresar todo su respaldo al proceso de paz y sin lugar a dudas se llena uno de emoción. De esperanza. Sí, de emoción y cada vez que lo escucha diciendo que no se va a rendir, pues uno también dice pues todos con él por esta maravillosa causa y llenos de esperanza por la paz. Y bueno, yo quiero preguntarle a esta hora de la mañana, desde la Alta Consejería de Derechos Humanos, ¿qué sigue en esa agenda, en ese tema de la cultura de los derechos humanos? Pues Paola, yo creo que lo que pasó y ha pasado estos días es una demostración de que sí podemos convivir, de que sí podemos trabajar juntos a pesar de las diferencias. Creo que unos jóvenes manifestándose así, toda una gente expresando sus sentimientos de manera pacífica, las elecciones más pacíficas en la historia también del país, son demostraciones de que sí podemos convivir, pero convivir no es pensar igual.
Y la paz tampoco es pensar igual. Precisamente es entendernos en esas diferencias, es fortalecer, y eso nos corresponde como Estado y como gobierno, fortalecer, respetar, promover esas diferencias. Entonces, los derechos humanos y desde la Consejería, eso es lo que estamos impulsando y vamos a seguir impulsando. Educación en derechos humanos, educación para la convivencia, educación para la paz, respetarnos, tramitar las dificultades sin matarnos, obviamente, pero sin agredirnos, sin matonearnos, escuchándonos, incluyendo a ese otro que también está en mí. Ese otro, esa diferencia me hace parte y hace parte de mí como colombiana. Entonces, sí, hay que trabajar muy fuertemente en una cultura de respeto por el otro, una cultura de paz, una cultura de derechos humanos. Yo quiero, consejera, hablar un poco de los derechos de los niños y cuál ha sido la importancia de garantizar esos derechos o de seguir garantizando esos derechos en el acuerdo de paz. Sí, es fundamental. Igualmente los niños y las niñas de Colombia han sido afectados por el conflicto de manera directa o indirecta, digamos, o porque sus padres son víctimas o porque ellos de manera directa lo han sido. Muchos niños huérfanos, muchos niños que se han tenido que desplazar, rehacer su vida en las ciudades, fuera del campo donde nacieron, víctimas de muchísimos delitos. Y bueno, el acuerdo prevé que ellos pues son sujetos de derechos, ellos claramente son víctimas y como víctimas tenemos que restablecer sus derechos. Se ha trabajado en una política importante para indemnizarlos a través de lo que se llama un encargo fiduciario. Con ellos se trabaja desde chiquiticos, desde los 5 o 6 años, en que aprendan a valorar el uso del dinero. Sí. Se hace todo un trabajo de educación financiera para niños, porque es un dinero que se les entrega cuando cumplan la mayoría de edad. Se trabaja mucho entonces en su proyecto de vida. Adicionalmente, como uno de los gestos también anticipados fue la liberación de un primer grupo de menores de edad. Estamos esperando que los gestos de todas maneras continúen. Nosotros seguimos esperando a todos los menores de 18 años para que vuelvan a sus familias, para que vuelvan a sus hogares. Los queremos con nosotros. Tenemos la obligación como Estado de restablecer sus derechos, obviamente de prevenir que nunca sean utilizados para la violencia. Ese es un trabajo que estamos haciendo fuerte desde la Consejería, la prevención del uso y la utilización de los niños y las niñas, no solamente para la guerra con grupos armados al margen de la ley, sino también para la violencia. Son usados desafortunadamente para cometer delitos los menores de edad y eso tenemos que trabajar fuertemente como sociedad para impedirlo. ¿Qué vamos a hacer con estos niños cuando regresen a la sociedad? ¿Cómo va a ser esa reincorporación y ese trabajo? Porque además son niños que han sufrido directamente la guerra, casi que perdieron su niñez. ¿Cómo se va a trabajar con ellos? Se restablecen sus derechos. Se inicia un proceso que se llama así, proceso administrativo de restablecimiento de derechos, donde se verifica cuáles son las afectaciones. ¿Qué pasaba en sus hogares antes? ¿Qué pasó en el tiempo que estuvieron en la guerra? Y ahora, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Están con qué edad escolar frente a lo que deberían estar? Una educación acelerada para que puedan como actualizarse, pero sobre todo es ¿con qué sueñan? Son niños que aunque perdieron su niñez, todavía siguen siendo niños, pero es esa mezcla de madurez también que se adquiere por estar expuestos a la guerra y a la violencia. Entonces, son niños a los que tenemos que cuidar, son sujetos de derechos, son niños que tienen derecho también a decidir sobre su futuro y el Estado tiene la obligación de restablecer sus derechos a la salud, a la educación, revisar sus ingresos, revisar cómo está su familia y obviamente también hacer un trabajo con las comunidades, que son los entornos que van finalmente a protegerlos de que no vuelvan a ser victimizados. Yo quisiera hacerle una pregunta que siempre he tenido. ¿Esta población que regresa a la sociedad, encuentran ustedes casos de personas que no quieren reincorporarse, como que ya tienen ese chip ahí porque han sido muchos años de violencia y no quieren o de pronto tienen miedo de lo que van a encontrar? Sí, Paola, eso pasa. Y creo que nos toca también entender que no hay una sola realidad posible. Entonces uno dice, bueno, aquí la vida civil, aquí es donde está lo bueno, esto es lo único posible. Y claro, para ellos, de alguna manera, de manera también forzada, pues están allí en una vida que les tocó vivir y que finalmente es su vida,
¿sí? Y el ser humano aprende a desarrollarse en los entornos en donde le tocó vivir. Entonces, sí sucede que hay menores de edad que no quieren salir, que tienen miedo, que no saben qué van a encontrar. Puede ser también que su entorno familiar y comunitario fuera un entorno difícil. Muchas veces son entornos expulsores, familias con problemas serios que estos menores de edad saben que no quieren seguir viviendo con ellos. Entonces, eso pasa, pero el Estado tiene que, obviamente, respetar el interés superior del menor de edad, es un principio nacional e internacional, y obviamente tiene que responder a ese proyecto de vida y trabajar por el restablecimiento de sus derechos. Bien, consejera Paola y todos los televidentes, quiero contarles que la selección de voleibol sentado de Ruanda, un país africano que es un ejemplo de reconciliación, estuvo aquí en el país jugando el partido de la vida. ¿Tiene detalles de eso, Paola? Usted no fue, pero sí sabe qué fue lo que pasó. No pude estar, pero sé que fue muy emocionante. Lo llamaron el partido de la historia. Sí. Estuvo el presidente Santos, estuvieron los negociadores, el alcalde de Bogotá y obviamente una selección no solamente de Ruanda, sino una selección de colombianos increíbles, personas en proceso de reintegración, personas también víctimas, militares, civiles, etcétera. Toda un equipo nacional diverso, pues, y sé que fue muy emocionante jugar este partido para ellos. Bien, pero consejera, usted que tiene mucho conocimiento sobre el tema de derechos humanos, el caso de Ruanda es un ejemplo de reconciliación y perdón a nivel mundial y que se ve reflejado en este pequeño grupo deportivo porque hay, por ejemplo, hay excombatientes y víctimas que a partir del perdón iniciaron una nueva vida, ¿no? Sí, lo de Ruanda, hemos visto muchas películas muy impactantes. Lo que pasó allá fue un horror de la humanidad. Realmente no cree uno que seres humanos sean capaces de cometer tantas atrocidades. Familias enteras y pueblos enteros que fueron asesinados. Estadísticas no muy claras, entre 500.000 y 1 millón de personas asesinadas. Sí. Eso es un país entero asesinado, pero que resurgió, que hizo un proceso de justicia transicional interesante, con un trabajo muy fuerte en las comunidades, con un trabajo muy fuerte. Ellos tienen pues esta característica étnica muy fuerte que también fue parte de lo que les generó el conflicto. Ellos trabajaron mucho en recuperar esas tradiciones, en el tema oral, en escucharse, en reunirse, en hablar de la verdad, en conversar sobre lo que les pasó, y es un país que está resurgiendo realmente y que hoy es motivo de inspiración para Colombia. Y nos trajo ese bonito ejemplo, ese gran ejemplo de reconciliación, y nosotros aquí pues tuvimos la oportunidad de conocer, de ver esos detalles, estuvimos allá y esta es la nota. I know we are here. Sé que estamos jugando voleibol sentado por la paz. Está Ruanda ya dispuesto. El Palacio de los Deportes de Bogotá fue el escenario para que los protagonistas de una vieja y cruel guerra de África demostraran que el perdón y la reconciliación son posibles cuando se cuenta con grandes seres humanos como líderes. Because of the good governance, gracias a la buena gobernancia the people, que unió a la gente, today hoy, is not my enemy, is my friend. Mi antiguo enemigo es mi amigo. Hace 22 años los Hutus y los Tutsis convirtieron a Ruanda en un campo de guerra sin cuartel, donde millones de vidas fueron cegadas por el odio. Nosotros, he used to be my enemy. Él era mi enemigo. And I think he's the one who shot at me. Y creo que fue él mismo el que me disparó en la pierna. But now we are together to build our country. Ahora estamos juntos para construir nuestro país. Ya no serían Hutus ni Tutsis, sino ruandeses. Un país que se dio la oportunidad de resurgir con la paz. Now, because we are together, y porque estamos juntos, and we forgot what happened, se nos olvida lo que ha pasado. We are now somos el primer equipo africano que se clasificó en los Juegos Paralímpicos en Londres 2012 y por estar juntos hicimos historia. Convirtiéndose en un gran ejemplo. Ustedes se levantaron, dijeron no más y ahora están reconciliados. Y es a lo que precisamente le está apostando Colombia, a borrar las diferencias y a trabajar por un mejor país. Si jugar por el es enemigo o enemigo mío,
en una cancha, o sea, si eso aporta para que nadie más caiga en mina, yo me siento las veces que sea ahí a jugar voleibol. Esta es la canción que canto para sanar las heridas. Pues sin lugar a dudas, allá en Ruanda y aquí en Colombia, la mejor apuesta es la paz. Y el perdón es hermano de decirnos la verdad. Y en la paz normalmente there's no winner and a loser. no hay ganadores ni perdedores. Everyone has to win. Todos ganan con la paz. Muy bien, a las 7 de la mañana, 55 minutos, consejera y Paola, ahí veíamos ese ejemplo de reconciliación de los jugadores o los integrantes de la selección de voleibol sentado de Ruanda, país que llegó a Colombia para mostrar ese ejemplo, esa historia, esa experiencia, y ahí lo decía, en La Paz no hay perdedores ni ganadores, todos ganamos, y veíamos a víctima y victimario agarrados de la mano, ¿no, Paula? Sí, decía, aquí no hay tutsis y hutus, aquí hay ruandeses. Aquí todos ganamos y aquí todos nos reconciliamos. Creo que ese mensaje nos tiene que calar muchísimo y creo que es el momento para realmente ver que aquí todos somos colombianos y que todos queremos lo mismo. Todos queremos que no haya una sola víctima más y que este país realmente esté reconciliado. Bueno, finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, fue una entrevista muy enriquecedora, además que le llevó mucha información a todos los colombianos. ¿Cuál es ese mensaje final a todos los colombianos, no solo a los que salimos a votar el domingo, sino a todos, que sigamos en ese empeño por la paz? Paola, yo creo que el mensaje es que este país es de todos, realmente el futuro depende de nosotros. Realmente no puede depender de un gobierno, de unos negociadores, eso es algo que es nuestro y no nos lo podemos dejar quitar. Entonces definamos ya entre todos nosotros ese futuro que queremos. No perdamos esa inspiración de 13 millones de colombianos que salieron a votar y de los que además apostaron para que esto terminara ya. Estas personas, como las víctimas que vimos de los diferentes municipios, yo les diría, sigamos y apostémosle a la paz en la vida diaria, apostémosle a la paz resolviendo conflictos entre nuestros vecinos, en nuestra comunidad, participemos en las instancias de decisión a nivel municipal, involucrémonos, que esto tiene que ver con nosotros y el cambio y el futuro de nuestro país tiene que ver con cada uno de nosotros. Muy bien, consejera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y por enviar ese mensaje de esperanza y optimismo a todos los colombianos. Gracias a ustedes.